Molaría hablar del James Webb porque se va a lanzar de forma inminente. El día 22 es cuando se abre la ventana, ¿no? Mm. Del lanzamiento, después de ese retraso, de ese pequeño retraso de unos días que comentamos hace un par de semanas. Y no sé si quieres, Héctor Vives, contarnos un poco la última hora antes del lanzamiento o incluso del Hubble, ¿no? Que tenemos también noticias Claro. positivas también que compartir con nuestros oyentes. Bueno, pues del James Webb lo último que tengo creo que era que estaba ya el cohete, lo han trasladado al edificio donde ya pueden montar el telescopio encima. Entonces, el telescopio ya tiene combustible cargado, que es una operación muy delicada porque el combustible es muy tóxico, pero lo necesita para funcionar en el espacio. Y ahora el próximo paso será montarlo en el cohete. Así que tienen que elevar este telescopio del tamaño de un autobús a una altura de un edificio de no sé cuántos pisos sin dejarlo caer y luego asegurarlo todo bien. Así que vamos a tener días de nerviosismo hasta por lo menos finales de enero. Hasta finales de enero te refieres que el lanzamiento no es tan tarde, ¿no? Hasta finales de este mes, Sí, ¿no? pero es que desde que se lanza, o sea, el lanzamiento se supone que es el 22. Sí. A partir de ese día, cada día siguiente hay Vale, vale. un despliegue importante de algún componente que no puede fallar. Y luego, cuando he pasado un mes desde el lanzamiento, tras 15 días en que está desplegándose todo, tiene que haber llegado al punto, o sea, a la órbita final desde donde trabajaría. Entonces, si no llega a la órbita en torno al punto de Lagrange L2, también fracasa la misión. Así que desde el día del lanzamiento, el día 22, tenemos un mes de tensión. Que esto hago las bromas porque, claro, en el centro de astrobiología también hay gente que ha trabajado en instrumentos del rover Perseverance. Y ellos tienen sus 7 minutos de terror desde que entra en la atmósfera de Marte hasta que aterriza. Y claro, es que los del James Webb tenemos nuestro mes de terror hasta que está en su sitio con todo funcionando. Y luego ya empiezan 5 meses de puesta a punto hasta que se puedan tomar las observaciones de ciencia. Es larga la historia. Yo les recuerdo que vamos a tener una charla aquí en el museo de Carolina, no, perdón, Macarena Marín, Mm. que trabaja en la ESA y de hecho ya el año pasado nos dio una charla muy buena sobre el James Webb y ahora pues bueno, nos contará todo lo que hay que saber para estar preparado para el lanzamiento y estar ahí con las palomitas, con las cotufas, como decimos aquí. Pues nada, para seguirlo todo atentamente y que va a ser muy emocionante seguro porque va a ser un día histórico. Ahora Mm. hablamos un poquito más de eso. Estábamos hablando, Héctor, del lanzamiento del James Webb, Mm. el combustible. Am, no sé si hay algún tema que quieras hablar particularmente. A mí me Sí, parece muy bueno, interesante el destino, ¿no? El sitio al que va el James Webb, que es el punto L2 de Lagrange, ¿no? Que es algo sí, un poco... También queda un poco de miedo, está muy lejos. Se va muy lejos el telescopio. sí, pero bueno, ahí tenemos ya cosas mandadas. El telescopio Planck estaba ahí. ¿Y Gaia no sé si estaba ahí también? No, yo creo Mm, que Gaia está no, en se órbita de la mandó. Tierra, ¿no? Sí, es que se mandaron a la vez el Planck y fue el Herschel, a lo mejor. Ajá. Otro telescopio de infrarrojos, que era infrarrojo más lejano que este. El tema es que el infrarrojo es una cosa que emite la Tierra también. Entonces, Mm. si pones el telescopio en órbita de la Tierra, él va a tener un montón de contaminación, digamos, un montón de emisión del propio planeta que va a saturar muchísimo. O sea, ya en los trabajos que estamos haciendo nosotros, el instrumento nuestro, que es el MIRI, de infrarrojo medio, que va de como de 5 micras a 28, el fondo de infrarrojo que produce el propio telescopio en sí por la temperatura que lleva, a pesar de que está enfriado el instrumento a 6 Kelvin, o sea, 6 grados por encima del cero absoluto, pues las longitudes no más largas prácticamente las está descartando la gente. O sea, aunque el telescopio llega a 28 micras, es posible que a longitudes de onda tan largas apenas se haga ciencia porque el fondo es tan alto que es demasiada interferencia. Entonces, el telescopio hay que ponerlo lejos de la Tierra y lejos de la Luna, porque aunque sea en la cara nocturna, es demasiada temperatura.
para tenerlo tan cerca. Y luego, luego tiene el parasol de tamaño de una pista de tenis con 5 capas de material reflectante para que el sol no lo caliente demasiado. Es que hay una cosa curiosa. Yo pensaba que una de las motivaciones de mandarlo al punto L2 era aprovechar la sombra de la Tierra y que no le diera el sol. No, Pero no, no. recordemos que, pero no es así, claro, por eso Claro. te iba a decir. El punto L2 es, los puntos de Lagrange son puntos semiestables en los que la gravedad de la Tierra y el Sol pues juegan de forma que dan un poco de estabilidad, ¿no? Y el L2 está al otro lado de la Tierra, del Sol, como a 1,5 millones de kilómetros. Sí. O sea, está 5 veces más lejos que la Luna, para hacernos una idea de la Tierra, pero en dirección opuesta al Sol. Entonces yo, inicialmente, de forma ingenua, pensaba que se pretendía aprovechar la sombra de la Tierra, porque como estás al lado opuesto del Sol, pero resulta que no, el telescopio va a estar en una órbita, no va a estar en el punto L2 exactamente, está en una órbita, pero esa órbita alrededor del punto es bastante grande. Pero aunque estuviese, tú piensas que la Tierra, vista desde la Luna, es como 4 veces más grande que el Sol. Pero vista desde 5 veces más lejos, la Tierra va a ser más pequeña que el Sol en el cielo. Sí, sí. Entonces no va a haber eclipses totales de Sol en ese punto. No, hombre, te basta con que sea más grande que el telescopio, que eso de momento se cumple. No, pero sí. El tema es, si la Tierra en el cielo la ves más pequeña que el Sol, ya, siempre sí, te no va a te llegar tapa luz todo. del Sol. Sí, es cierto, no te tapa todo el Sol. Pero bueno, en cualquier caso, la órbita del telescopio alrededor del punto L2 es casi del tamaño de la órbita de la Luna. Sí, es enorme, es enorme. Es que el punto muy grande. L1 y L2 no son estables. O sea, si tú pones algo ahí... Son semiestables. Sí. En una dirección son estables, en otra no. Claro, el tema es que si pones algo ahí y le das un ligero empujón hacia el Sol o en sentido opuesto, se va a ir. O sea, si das un empujón en la dirección de movimiento o hacia atrás, sí que vuelve. Pero en la dirección perpendicular, ahí se escapa. Entonces tiene que estar orbitando esa región. Y no solo eso, sino que cada 3 semanas más o menos hay que hacer una corrección de trayectoria gastando combustible. Sí. De hecho, es que la órbita es en la dirección perpendicular a la radial. O sea, sí. La dirección radial es la que es inestable, ahí tienes que andar corrigiendo, pero en las otras dos direcciones sí es estable. Entonces, por eso puedes orbitar. Se queda ahí dando vueltas alrededor de ese punto. Se llama órbita de tipo en la halo. dirección radial sí hay que corregirse. Entonces, de hecho, el telescopio tiene una misión de unos 10 años o así. Y luego ya, pues si queda combustible extra, podrá durar más. Pero tiene un tiempo limitado para hacer todas las observaciones, porque luego ya se saldrá de la trayectoria. Entonces, eso lo diferencia mucho del Hubble, ¿no? Que el Hubble lleva 30 años. Bueno, el Hubble está en órbita de la Tierra y había que elevar su trayectoria cada cierto tiempo, pero se puede ir al Hubble. De hecho, una pregunta que había en el chat es ¿por qué, si es tan complicado el despliegue, no se hace el despliegue en órbita baja y cuando ya esté todo seguro, entonces se manda a L2? Y claro, el James Webb es tan complicado y tan delicado que montarlo en órbita baja significaría que la configuración que tiene plegada para aguantar todo el impulso, el despegue, de repente la pierdes. O sea, todas las membranas tan delicadas y la estructura tan compleja y ligera que tendría desplegado, si haces eso en órbita baja, significa que luego tienes que darle todo el impulso hacia el L2 estando desplegado. Entonces, eso no lo aguanta. Te lo cargas. Claro, y además si lo mantienes en órbita baja es que no hay ninguna nave ahora mismo que pueda ir a arreglarlo. Digamos la verdad, Héctor, no lo hacen para que los astronautas no se lleven el oro del espejo. la capita de nanómetros de oro. Que creo que es como una muela de oro repartida sobre todo el espejo o algo así. Algo así era. Pero claro, o sea, no tenemos, aunque se hubiese diseñado para poder ser reparado, es que no hay forma de repararlo. No tenemos ahora mismo una nave en la que se pueda acoplar al telescopio y hacer excursiones extravehiculares, se llaman, como se hacía con el Hubble. Claro, ya no hay transbordadores espaciales. Claro. ¿No? Entonces, aunque se hubiera diseñado así, gastando más dinero y ocupando más masa, sería impracticable. Entonces va a tener
10 años. De hecho, si la trayectoria en el lanzamiento no es demasiado buena y hay que hacer correcciones, se puede reducir la misión a 5 años nada más. Mm. Porque va a necesitar combustible para mantenerse en esa región. Que, como digo, está lejos de la Tierra, pero orbita el Sol como acompasado. Si lo que hace el punto L2 es que la gravedad de la Tierra hace que, aunque estés a 1,5 millones de distancia extra del Sol, no vas más lento, como se esperaría de un cuerpo situado ahí, sino que la Tierra es como añade algo de gravedad extra. Entonces, haces una órbita más rápida de lo que tocaría. Entonces, al mismo tiempo que la Tierra orbita el Sol, vas a mantener ese 1,5 millones de kilómetros de distancia. Entonces, para mandar todos los gigas de datos que va a generar, lo tenemos relativamente cerca. De hecho, la misión Spitzer, que era un telescopio infrarrojo, que es en cuanto a lo que investigamos nosotros, que es el MIRI, del infrarrojo medio, ese sería el antecesor del James Webb, no el Hubble. El Hubble no observa infrarrojo medio. Entonces, el Spitzer estaba en órbita al Sol y se iba alejando cada vez más de la Tierra. De hecho, se llegaba a usar en investigaciones de microlensing, porque una cosa que cuesta distinguir en cuando apuntas a las estrellas del centro de la galaxia para ver si alguna pasa por delante y por efecto gravitacional te genera un aumento de brillo, es la distancia de la lente. Entonces, si tú tienes la Tierra y el Spitzer a miles, no, sería a decenas de millones de kilómetros, puedes hacer paralaje. De hecho, para descubrir planetas extrasolares mediante el método de microlensing, en cuanto empezaba el evento de microlensing, se usaban observaciones de Spitzer también, porque te hacía paralaje y podías ver la distancia al evento. Ostras, es verdad, con el James Webb se podrá hacer paralaje a un montón de cosas. Pero la galaxia de Van Dockum, ¿podemos hacerle paralaje a ver a qué distancia está? Paralaje no respecto a o sea, no simultáneo. O sea, está muy cerca de la Tierra para hacer paralaje, mientras que el Spitzer sí que se iba alejando de la Tierra. Estaba en una órbita muy parecida a la de la Tierra, pero a distinta distancia. Entonces, quedaba pues como las misiones estéreo del Sol que iban, o la en Kepler. diferentes puntos de la órbita. Vale. El Kepler también se iba alejando de la Tierra en su órbita. Sí. Entonces, eso, cuando se lanza el James Webb ya tiene que estar todo el ciclo 1 de observaciones programado y planificado. Y según la fecha de lanzamiento, te cambia lo que puedes observar. Por ejemplo, antes de los últimos retrasos, no digo el de 4 días, sino el de los últimos meses, había observaciones de más o menos lo que estaba yo preparándome para procesar, que se iban a hacer antes del verano. Pero ¿qué ocurre? El James Webb tiene que mantener el parasol apuntando al sol, siempre. Con lo cual, o sea, el espejo, o sea, está el telescopio apuntando aquí, puede elevarlo un poco, pero no del todo. Entonces, si tiene que mantener el sol siempre en el mismo sitio, puede rotar manteniendo el parasol en la misma orientación siempre, puede elevarse ligeramente, pero eso le da como un anillo, una banda de cielo que puede observar en una fecha determinada. Si el lanzamiento tiene lugar meses después, la banda de cielo que puede observar es diferente. Claro, o sea, va a poder observar el cielo nocturno de la Tierra. O sea, básicamente No, el cielo no todo el cielo nocturno tampoco, sino es como si... Todo. Claro, si pones el cielo nocturno menos la parte más al cenit, es como una banda ahí de poder observar. Pero está limitado a eso, quiero decir, y no puede salirse de eso, ¿no? Claro, o sea, no puede levantar el espejo demasiado respecto al parasol y no puede inclinar el parasol demasiado porque entonces le da el sol y lo calienta. Así que esta misión estaba bastante coordinada con el telescopio TESS, que está sacando observaciones de exoplanetas haciendo sectores del cielo, y lo que es el polo norte y el sur eran las únicas regiones donde siempre iba observando todo lo que hubiera allí, porque hace cada mes transmitía los datos a la Tierra y cambiaba de orientación. Entonces hacía como 12 sectores para observar el cielo entero. Pero la parte de más al norte durante un año entero y la de más al sur todo el año siguiente era la que siempre estaba cubierta. O sea, cada mes simplemente rotaba y en la parte más al cenit o al nadir era la de tratamiento continuo. ¿Qué ocurre?
que el telescopio James Webb, apuntando para el Sol, hacia el Sol, hacia arriba directamente y hacia abajo respecto al plano de los planetas, sí que puede apuntar siempre. O sea, lo de más al norte y lo de más al sur, eso siempre lo tiene cubierto. Ujú. Entonces, si TESS descubre planetas, que está optimizado para que sean planetas cercanos a la Tierra y son interesantes para estudiar su atmósfera, entonces puedes apuntar al James Webb ahí. Y puedes apuntarlo cuando vaya a ocurrir el tránsito, no solamente cuando la orientación de la órbita sea la correcta. Ujú. Entonces hay cosas que, claro, tenían que haber coincidido en el tiempo, pero el James Webb se ha ido retrasando y ya se harán después. Claro, se pueden retrasar, digamos, un año o así, ¿no? Lo que se podía ver en abril, pues si no se, como va a llegar a finales de junio, probablemente va a empezar a hacer ciencia en junio, finales de junio, pues lo que estaba planificado para abril habrá que dejarlo para el año siguiente. Claro, o incluso hay cosas que se pueden observar a principios de año y a finales. Entonces, a lo mejor un descubrimiento que se iba a hacer con observaciones ya nada más empezar la fase de observación, ahora ya no va a ser lo primero. Entonces, a lo mejor otro grupo tiene observaciones parecidas de otra galaxia en otra zona del cielo y ahora ellos serían los que descubriesen ese algo Ya. porque está en zona distinta. Entonces, es un poco lotería. La serendipia en ciencia. Claro, claro, claro. Qué Y gracia. bueno, parte de los meses que tarda desde el lanzamiento hasta la toma de observaciones es, por ejemplo, el MIRI, el de infrarrojo medio, tarda unos 4 meses en enfriarse. Pues no se puede hacer muy rápido, hay que hacerlo poco a poco, porque claro, el telescopio tiene una cierta humedad dentro, por ejemplo. Entonces, si lo enfrías muy rápido, se condensan las moléculas de agua en el detector y se forma hielo y eso, las moléculas de agua van a emitir infrarrojo medio. Entonces hay que hacerlo poco a poco. De hecho, tiene una placa que se enfría a menor temperatura que el detector para que se vaya enfriando eso antes. Entonces, todas las pocas moléculas que haya alrededor se vayan condensando ahí primero y el detector quede limpio. Entonces, una serie de detalles. Luego, yo qué sé, está en el tema de... Hay 300, no sé si eran 340 puntos en el que si falla uno de esos, se va al traste la misión. Poco Claro, me parecen. Claro, no puedes hacer mucha redundancia, o sea, no puedes poner 2 parasoles enteros, que si falla uno ya se despegará el otro. Claro. Entonces, cada parasol tiene un montón de anclajes, un montón de poleas, un montón de mecanismos. Cada instrumento tiene también un montón de cosas. O sea, el MIRI, el que trabajo yo, tiene una tapa. Si la tapa no se abre, pues no va a entrar luz. Y claro, tú lees el paper del instrumento y esta tapa tiene 2 motores para que haya redundancia. Pero es que además tiene un modo de que se pueden usar los 2 a la vez por si se ha atascado. Cosas de ese tipo. Y dices, las cosas móviles... Me sorprende que tengan motores porque la mayoría de misiones que yo conozco, por lo menos para observación solar, lleva un mecanismo pirotécnico para abrir Claro, las tapas. claro, pero si revientas eso justo donde va a entrar la luz del telescopio, en una cosa de infrarrojo medio, entonces, y además a lo mejor hay que poder cerrarlo para algo. Ah, para que se Para- pueda cerrar otra vez, claro. Y para Vale. trabajar en Ya tierra sé. también tiene que estar cerrado, pero tienes que hacer las pruebas para caracterizar cómo va a funcionar en la cámara de vacío, cosas así. O sea, hay muchas cosas del James Webb que han tenido que abrirlas y cerrarlas muchísimas veces. No sé si Héctor se ha congelado. Sí, la gran diferencia es la temperatura, claro. Un telescopio solar tiene que aceptar temperaturas altas, ¿no? Pero el Claro, James Webb es lo claro. contrario. Cualquier Mm. cosilla que se caliente ya te ha falseado los datos, ¿no? Claro, es que además se acumula una cosilla de polvo y eso va a emitir radiación, va a emitir infrarrojo. Es que el infrarrojo es de estar nosotros existiendo, emitimos el infrarrojo. Así que nada, creo que Héctor Socas Se ha ido el sonido. se ha quedado Sí, pues la congelado. verdad es que es lo curioso. Y por eso quizás el Hubble solo podía ver hasta infrarrojo cercano, bueno, un poquito más, ¿no? Del orden de 2 micras, ¿no? Así medía el Hubble, no recuerdo el tope. El Hubble, lo bueno que tiene es que observa también el ultravioleta. Claro. O sea, de hecho, Tiene un espectro muy amplio, sí. cuando el Hubble deje de observar, nos quedamos sin capacidad ultravioleta, porque desde Tierra, con óptica adaptativa, ya tenemos la resolución suficiente para superar el Hubble.
Y como estamos en tierra, podemos tener espejos mucho más grandes. Así que en infrarrojo y visible, Sí. el Hubble sí que tiene sucesores, aunque no esté el James Webb. Pero aunque bueno, en infrarrojo cercano, el James Webb tiene capacidades tremendísimas. Es mucho más capacitado que el Hubble. Pero en ultravioleta hay que lanzar alguna cosa dedicada. Sí, no Porque recuerdo también- mal, si no recuerdo mal, había una misión rusa, ¿no? O sí, había un telescopio para ultravioleta. Sí, algo sí. así. Pero eso, que son cosas que hablamos del sucesor del Hubble refiriéndonos al James Webb, cuando en realidad son capacidades diferentes. Sí. En algunas cosas sí que es sucesor, en algunas cosas el Hubble no las hacía y en otras, Sí, eso es lo que iba a comentar yo, que el Vera Rubin, ¿no? El sinóptico, será el que se encargará de buscar este tipo de objetos. Y claro, después, porque si encuentra algún candidato, ya sí podemos ir a intentar apuntarlo, si se puede ver. claro, es que tenemos desde Tierra, No, el Vera Rubin no creo para el planeta 9 porque tendría que ser infrarrojo, porque es muy, muy frío, un objeto muy frío y que en el visible no es Eso sí. esperable que sea visible. Ok, ok. Tendría- Pero necesitaría algún tipo de telescopio de survey, de cartografiado con campo grande, ¿no? Ya, es que también nos necesitas hace campo grande falta, para estas búsquedas. es que nos hace falta telescopios infrarrojos de campo amplio para el tema de asteroides. Estamos por lanzar tu instrumento y ya estás pidiendo un juguete nuevo. No, Claro. es que hay uno ya planificado Estamos en que Navidades. hay uno ya planificado porque de los asteroides que amenazan la Tierra hay muchos que nos han descubierto por la órbita que tienen. Entonces, para observarlos haría falta verlos desde el lado diurno de la Tierra. Entonces, lanzando un telescopio a una órbita más cercana al Sol que la de la Tierra, puedes mirar hacia afuera, pero en zonas que habría cielo diurno si fuese desde un observatorio terrestre. Entonces, los asteroides, como muchos son oscuros, ese telescopio sería infrarrojo. Y hay uno proyectado, por fin, que se lanzará. Entonces, ese Es a lo el mejor se NeoCam. centra. Puede ser, no me acuerdo el nombre. Es que como ha habido varias propuestas y cancelaciones en los años. Ujú. Estos telescopios como el James Webb tienen que ir a tiro hecho, no los puedes usar para buscar cosas, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, para buscar vida o para buscar tecnomarcadores. Pues se habla, por ejemplo, que con el James Webb se podría detectar polución industrial, ¿no? Dióxido de nitrógeno a nivel terrestre en un exoplaneta. Y dices, pero hacen falta 1000 horas de observación. Entonces, necesitas tener un candidato. O sea, si tú Sí, tienes un candidato, dices, ahí hay un planeta que me parece sospechoso por lo que sea, pues a lo mejor está justificado tirarle 1000 horas con el James Webb, pero no puedes empezar a decir, bueno, voy a echarle 1000 horas a este planeta a ver si encuentro algo. No puedes hacer eso. Claro. De hecho, ayer mismo asistí a una charla de tema de climatología en exoplanetas, donde mencionaba este tema. Dice, es que ahora hay gente que se está dedicando a buscar criterios para priorizar, saber cuál es, o sea, criterios de qué consideramos más habitable, qué consideramos más probable que tenga biomarcadores. Entonces, una vez los clasificas así, ya puedes hacer una propuesta diciendo, por orden de preferencia, tengo estos candidatos. Y ya del tiempo que puedas obtener, puedes asegurarte de que, en principio, el más viable sea el que más probabilidades tenga de ser observado con el telescopio este. Ujú. Es que 10 años es muy poco tiempo. O sea, con el Hubble llevamos 30 y pico y todavía hay muchos descubrimientos por hacer. Con el Hubble, Héctor, El Hubble- ¿podemos seguir haciendo descubrimientos con el Hubble? Parece que de momento sí. Es que, ¿cuándo falló? ¿Hace semanas? En octubre, el En octubre, 23 hace de meses ya. octubre es cuando empezó a dar fallos. Claro, y el fallo, de repente teníamos el telescopio que no funcionaba y cuando por fin se empezó a poner en marcha, tuvieron que ir instrumento por instrumento. Si Y de quieres, hecho creo que recordamos justo ahora Dale. sí estamos funcionando plenamente, ¿no? Ahora Claro, sí. esta semana el último instrumento que quedaba por activar ya lo han puesto en marcha. Entonces, a partir de ahora volvemos a tener el Hubble en funcionamiento a pleno rendimiento, pero hemos pasado unos meses que no se podía observar. Es que no se sabía, básicamente es que no se sabía cuál era el fallo, se puso en Claro. modo seguro y es porque el sistema de control de datos científicos había detectado una serie de errores porque no estaban llegando unos mensajes de sincronización, que son mensajes del sistema de control electrónico del telescopio, que son mensajes que se usan para sincronizar los diferentes sistemas, ¿no? Y en algún momento dado esos mensajes dejaron de recibirse, no sé si completamente o no llegaban todos los que tenían que llegar.
Y entonces, pues los diferentes sistemas tenían instrucciones de que en esa situación, pues oye, me apago, me pongo en modo seguro, no sé que la vayamos a liar y ya que se pongan a investigar el problema. Y o sea, al principio empezaron reviviendo uno de los instrumentos, el espectrógrafo Origins, que creo que lo querían usar para diagnosticar el problema. Y fue el primero para que mandar datos a revivieron, ver. ¿no? ¿Cómo? No digo, probando a mandar datos a la Tierra a ver qué pasa. Sí. Y al final creo que lo que han hecho es actualizar el software de forma que, bueno, no solo resolviera este problema, sino que fuera robusto a que hubiera fallos de estos mensajes de sincronización, que se perdieran algunos por el camino. Pero no sé si han resuelto el problema de fondo de por qué se perdían estos mensajes o simplemente Yo no lo tengo cambias claro. cambias de sistema, ¿no? Lo que sí sabemos es eso, ¿no? Que han ido resucitando los instrumentos y ya están todos operativos. Ya Porque veremos. tenían que convivir, o sea, durante una época, o sea, eso que se dice que el James Webb va a ser el sucesor del Hubble, o sea, es Claro. mentira a muchos niveles y uno de ellos es esto, que tienen que convivir. Hay planes científicos que contemplan el uso de los dos telescopios simultáneamente. Claro. Y con el test que he dicho antes, lo mismo. O sea, tenía que haber convivido y ahora la misión test se ha extendido más allá de lo que se preveía. Pero en principio ya habría terminado. La misión de test ya se ha cumplido. Ahora está en la misión extendida. Y muchas cosas son así. Entonces, ha habido descubrimientos que iba a hacer el James Webb y los ha hecho ALMA al final. Porque ALMA también puede observar moléculas y tal, aunque es longitudes de onda más larga. Que claro, cosas que se esperaba descubrir con el James Webb, pues el James Webb ha seguido retrasándose Mm. y se hicieron con ALMA. Entonces, ahora mismo está el tema de, claro, las galaxias muy lejanas hacen falta infrarrojo. O sea, hay cosas que... O sea, yo me dedico este año a hacer simulaciones con un programa que imita todos los efectos del instrumento. O sea, tú le pones la escena que quieres, en plan un disco de una galaxia o varios puntos de luz, cada uno con su espectro, su velocidad, cosas así. Eso lo pasa por lo que sería el instrumento, o sea, es como hacer una observación virtual. Y claro, además el instrumento que hago yo es espectrógrafo de campo integral, que básicamente lo que sería una imagen la separa en rodajas, en lonchas, y de cada una de ellas saca un espectro, para así tener en cada punto de la imagen un espectro completo. Entonces, claro, eso está proyectado en el chip del sensor, del CCD. El tiempo de observación hace que, claro, cuanto más tiempo observes, más sensibilidad tienes, pero más rayos cósmicos impactan el chip, que eso hay que quitarlo. Y también el ruido se va acumulando por la emisión de fondo. También está que un punto de luz no se ve con un punto, sino con una cosa más extendida. Se llama la PSF, Point Spread Function, que solo pasa con todos los telescopios. Entonces, todos estos efectos los simula el programa y tú tienes al final unos datos que serían como los que te llegarían del James Webb. Y eso luego hay que procesarlos para ver si recuperas lo que habías puesto tú como galaxia inicial. O sea, para ver, o sea, tú ves lo que has puesto y lo que sale y es un desastre. Es una cantidad de ruido y todo increíble y hay que procesarlo lo mejor posible para quitarlo. Entonces, esto no sé por qué lo he dicho. Sí, estábamos hablando Sí, lo he dicho. de simular, vaya, se me ha ido, pero es interesante. Sí. Sí, pero eso que Por s- todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que procesarlo. Era algo que ver con el procesamiento de los datos, porque estamos con lo de Hubble. Estábamos diciendo de la coexistencia, ¿no? Que ALMA hizo Ah, sí, descubrimientos que tendría que haber hecho el James Webb. claro, Sí. entonces, para el tema de galaxias muy lejanas, o sea, una de las cosas que estoy simulando es líneas que estarían en el espectro visible, pero es que la galaxia está a un corrimiento al rojo de 6,9. Entonces son luz. Si tú estuvieras en esa galaxia, sería el espectro Visible. con la luz de nuestros ojos. El Hubble lo vería, pero está tan lejos que ya hace falta infrarrojo medio para ver esas líneas del espectro. O sea, se quiere ver con el James Webb las primeras galaxias, cómo se formaban las primeras estrellas, para ver todo el tema de distinguir entre un escenario y otro, ver cómo se acumula el gas. Hay un montón de temas que
la evolución del universo y de las galaxias depende de esa fase inicial. Entonces el James Webb podrá, pero ALMA puede ver el gas, no puede ver las estrellas de forma tan clara. Entonces hay cosas que solo puede hacer James Webb. Así que si falla, va a ser importante. Porque hay mucha investigación paralela dedicada a saber que si el dato de James Webb dice esto, es un escenario, y si dice esto otro, es otro escenario. O sea, mucha investigación con otros instrumentos dedicada a solo falta observación de James Webb para saber cuál de las opciones es la correcta. Entonces, a lo mejor son campos de investigación que no se hubiera observado o sea, con ese objetivo, porque no habría una forma de corroborarlo dentro de poco. Así que eso, muchas áreas de la astrofísica ahora mismo están pendientes de que todo salga bien. Claro. Todo saldrá bien, ¿eh? Tengamos fe y confianza en los grandes ingenieros de la NASA, todo saldrá perfecto y como mucho fallará la parte del espectro medio de mayor longitud de onda, que quizás esa parte ya has comentado que se espera que falle. Es que hasta el sensor detecta mal en esa longitud de onda. Cuesta mucho hacer sensores que detecten bien. Entonces, pero que falle eso y el resto perfecto, maravilloso y... De la NASA y de la ESA también. Y de la canadiense. Y de la canadiense. Y que siempre nos olvidamos. Hombre, un sistema tan complejo y con tantas cosas, alguna pijería fallará simplemente por probabilidad. O sea, es imposible que todo salga perfecto, pero bueno, serán pequeñas cositas, seguramente que no será ningún drama, esperemos. Claro, será un drama para la persona que haya trabajado en eso durante 10 años y se la haya fastidiado, pero bueno. Sí, hay cosas que ya están fallando, por ejemplo. Hay cosas, el detector ya tiene sus píxeles malos y píxeles calientes porque por el tiempo que está antes del lanzamiento, el sensor de la cámara, pues eso es lo que habrá que hacer, es caracterizar bien, sacar un flash, lo que llamamos en astrofísica, y esos píxeles no valen. Entonces, si te caen justo en la parte interesante de la imagen, pues si tienes el simulador, podrías haber visto que ahí no quieres que te caiga. Tienes que poner las coordenadas teniendo en cuenta eso. Claro. Así que no, hay que tenerlo en cuenta. Lo típico de la edad, que ya empiezas a ver esos puntitos en el campo de visión. Claro. Pues le pasa lo mismo. El James Webb ya le está pasando y todavía no ha nacido. Bueno,